Hola, a ver si me ve bien. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar con Carla de yoga para la gestión emocional. Ella es especialista en yoga infantil y vamos a hablar con ella de cómo gestionar las emociones con el yoga. Espero que os guste. A ver si se conecta y la invito. Aquí está. Vamos a invitarla. A ver, aquí estamos. A ver, ¿cómo estáis? ¿Qué tal después de los Reyes? Hola, Hola, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de tenerte, la verdad. Y seguramente te usa mucho el yoga, la verdad que lo he practicado así un poco de vez en cuando, nunca me he puesto como de lleno, pero sí que me resulta siempre muy interesante porque es como un deporte como muy tranquilo, pero a la vez muy activo, ¿no? Es como tiene una mezcla Ujú. ahí curiosa. Bueno, pues si quieres, bueno, empezamos, si te Por parece. supuesto, sí. Sí. ¿Nos puedes contar así un poquito quién es Carla y cómo surgió Profe Carlita Yoga? Ujú. Bueno, yo soy de Chile, soy profesora, docente de profesión. Bueno, estaba trabajando en el ámbito educativo y surgió la necesidad de poder complementar mi trabajo en el aula con algo alternativo. Veía que a los niños solo se les ofrecía fútbol, básquetbol, pero no había algo que complementara la parte emocional de los niños. Sí. Y buscando con ayuda de mi mamá, encontré un instructorado de yoga para niños y niñas en el año 2014 y lo tomé al principio muy asustada porque no sabía nada, nunca había practicado yoga. Y bueno, y de hecho, me quedé trabajando en el mismo lugar donde estudié. Al siguiente año, en el año 2015, me quedé trabajando con ellos y desde ahí hasta el año pasado, que no hubo instructorado por el tema de la pandemia, siempre he estado trabajando en el ámbito del yoga, siempre paralelo a mi trabajo como docente, ¿sí? Como maestra en la escuela. Y en el año 2019, sin saber lo que se venía, renuncié a mi escuela Ajá. y formalicé Profe Carlita Yoga como una empresa, como un emprendimiento. Lo inscribí, me la jugué sin saber todo esto que venía, que quizás para muchas personas fue muy riesgoso, pero creo que fue el año de la educación emocional. Sí, eso quería yo también, la Fue, verdad. Porque como que nos hemos dado cuenta todos de la importancia que tienen las emociones en nuestro día a día, que al final es que forman parte de nuestra vida, son parte de nosotros y es que no podemos evitarlas, aunque mucha gente lo intente, ¿no? No se pueden evitar. Entonces, al final es muy importante saber gestionarlas de forma adecuada, ¿no? Entonces, sí que uh-huh. lo que dices de que es el año de la educación emocional, estoy totalmente de acuerdo. Y eso es que no ha habido escuela presencial en demasiado tiempo, ¿no? Pero sí que aún así, al final se ha visto que también es muy importante eso en casa, ¿no? Educar en casa y educar las emociones en casa también, no solo en el aula. Lo que hacen los profesores es una labor extraordinaria, pero claro, es esencial educar un poco en todos los aspectos, ¿no? Y en todas bueno, en casa y en el aula también, para tener un poco esa, bueno, que crezcan con la inteligencia emocional, ¿no? Que crezcan un poco sabiendo cómo gestionar sus emociones, es tan importante. Exactamente. Pues muy interesante, la verdad. Eso de que de repente te dieras cuenta, ¿no? Como docente que era una asignatura pendiente en los colegios y que al final decidieras encaminarte por ahí, ¿no? Me parece muy bonito, la verdad.
Y de hecho, una de las cosas como importantes de este año fue que pude ahondar en capacitaciones para docentes, para maestras, para maestros, y se llenaban. O sea, yo el mes de marzo, abril, yo diría que hasta mayo, los talleres que ofrecía de manera online siempre tenían el tope de cupos. De repente, más de lo que yo pudiera esperar, porque siento que nadie tenía las herramientas, ni yo tampoco. Yo solo estaba entregando un poco de lo que el yoga nos ofrece, lo pasé al ámbito educativo porque venía de la sala de clases y logré encajar esto y darle una forma y me di cuenta que tenía buena llegada hacia los profesores, asistentes de la educación, psicólogos, noté que era una necesidad y bueno, nos quedamos varios en ese camino y así ha sido hasta ahora, o sea, hasta este año que comienza recién, mucho trabajo en el ámbito de la educación y el yoga, que es lo que me llena y me gusta más hacer. Sí, también han necesitado mucho esa habilidad, ¿no? Tan del yoga de saber respirar adecuadamente y saber un poco procesar eso. Y bueno, sentir un poco, ser un poco consciente de lo que sientes, que también el yoga tiene mucho de eso, y es la parte, la primera parte de la inteligencia emocional y la educación emocional es ser consciente de tus emociones. Y en el yoga la atención plena se entrena muchísimo. Entonces sí que es verdad que entiendo perfectamente que hayan querido adentrarse en ese mundo porque al final lo han necesitado y estar tantas horas en casa o bueno, y estar también sin poder salir en muchos casos, porque bueno, o sea, aquí en España por lo menos, no sé ahí en Chile, pero aquí en España hemos estado varios meses sin poder salir de casa, ¿no? Y luego, bueno, al final ahora puedes salir, pero muchas cosas no las puedes hacer, hay muchas actividades que no haces. Bueno, hay gente que sí que hace algunas cosas, pero bueno, si somos un poco precavidos, intentamos no llevar una vida normal, sino intentar tener menos vida social de lo habitual, intentar estar mucho más tiempo en casa, sin hacer nada, y eso a mucha gente le afecta muchísimo emocionalmente y el yoga puede ayudarles bastante en este proceso. Me parece Y que más, está muy... y más a los niños. Yo siento que este año me tocó trabajar mucho con padres, adultos ligados a la crianza, muchas veces ni siquiera mamá o papá, pero adultos ligados a la crianza, buscando herramientas para poder trabajar las emociones, porque estando en casa, encerrados, muchas veces sin el espacio físico para poder brindarles más apoyo, necesitaban alguna herramienta, necesitaban enseñar a los niños a estar más tranquilos, a bajar el estrés que la escuela demandaba, que la sociedad demandaba, que todo lo de la pandemia en sí era una incertidumbre. Y cuando los niños no sienten seguridad frente al futuro, viene la ansiedad, ¿cierto? Gaspar, yo tengo un hijo de 3 años y medio, casi 4, comenzó a comerse las uñas, niños que tenían problemas quizás para comer, entonces toda esta mezcla de ansiedad de qué pasa en el futuro, mamá, ¿cuándo termina esto? Mamá, ¿va a ser para siempre? Esa incertidumbre que sentían los niños, que nosotros como adultos también la sentíamos, pero tratábamos de no traspasarla a ellos, se sentía en casa. Y claro, quizás nosotros tenemos un patio, un lugar fuera de casa para poder correr, para poder jugar. Pasó la pandemia, entre comillas, más agradable, pero ¿qué pasa con las familias que viven hacinadas, con las familias que viven de allegados en una casa, en un familiar, en una pieza, toda una familia? ¿Qué herramientas tienen esos padres para poder trabajar las emociones con sus hijos? Entonces también nacieron muchos talleres gratuitos, mucho esto, el profe Carlita Yoga se convirtió como en un nicho de tips, enseñar a los papás, darle herramientas, como que empecé día a día a ver qué podía subir, porque yo veía que mamás me decían, oye, me gustó mucho, ¿cómo lo puedo hacer? Mi hijo está pasando por esto, o sea, a mí me llega un mensaje y a veces siento que no tengo todas las herramientas y no sé decir no, y trato de ir ayudando poco a poco, porque siento que si una mamá se da el tiempo de escribirte y pedir ayuda, es porque está la necesidad.
Totalmente, totalmente. Y en estos casos es que, claro, los padres, al final, muchas veces si nosotros mismos no tenemos inteligencia emocional, no somos capaces de ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones. Y les pedimos que, bueno, no tengas miedo de salir a la calle, porque muchas veces han tenido mucho miedo, ¿no? Porque se habla tanto del virus, y ya veo niños que han tenido pesadillas, ¿no? Por este tema. Entonces, al final no tengas miedo, pero es que eso no ayuda, ¿no? Hay muchas cosas que como padres no sabemos hacer para gestionar las emociones de nuestros hijos. Y una de las cosas también es ayudarles a tranquilizarse mediante el yoga, pero luego también hay muchas herramientas del día a día, pues muchas, digamos, frases al habitar bueno, y como padres, nuestro vocabulario en nuestras frases, cuando ellos están experimentando una emoción, es clave, ¿no? El saber acompañarles, porque al final se trata de eso, ¿no? Primero, saber Exacto. gestionar nosotros nuestras emociones, que eso es lo primero, y luego acompañarles a ellos en las suyas para que luego cuando sean plenamente capaces de gestionarlas por sí mismos, lo puedan hacer, ¿no? Y dices tú, el yoga ayuda muchísimo. Yo no, estoy preparando así un curso de introducción gratuito para lo organizaré la semana que viene, de educación emocional, que también a ver si ayuda un poco a las familias. Ya lo anunciaré. A ver si ayuda un poco a las familias a un poco estas frases, ¿no? que suelen decir, o bueno, y no solo frases, también un poco nuestros comportamientos cuando ellos están experimentando una emoción y no sabemos gestionarla, pues influye muchísimo para que ellos aprendan esta inteligencia emocional, ¿no? Exacto. Bueno, decías, el yoga, decías que tú has centrado en yoga infantil, ¿no? Que al final es algo que no se suele conocer mucho, porque se habla mucho de yoga, sí, versos de yoga o yoga, pero suele ser más bien los adultos los que hacen yoga. ¿Cuál Exacto. es la diferencia entre el yoga infantil y el yoga para adultos? Bueno, en el yoga para adultos es, por decir, es más estricto, es quizás un poco más exigente, pero en el yoga con los niños existe esa flexibilidad, existe lo más dinámico, lo más lúdico. Trabajamos mucho con postura de animales, entonces hacemos sonidos de animales, Ajá. podemos trabajar con cuentos. Me gusta mucho trabajar con la fantasía. Yo esta semana partí con clases presenciales. Tengo una salita en mi casa que está cerrada y al aire libre. Y bueno, son solo 5 niños, por cada uno tiene su espacio, y me di cuenta que, bueno, las clases online, estuve todo el año haciendo clases online con niños y adultos, pero tenerlos ahí presentes, ver sus caras cuando uno cuenta algo, ver sus caras cuando yo voy narrando quizás un cuento, lo voy mezclando con posturas, es impagable. Entonces, el yoga con los niños se puede mezclar. Yo ayer trabajaba con las emociones, yo trabajo con un conejito que se llama Chakrin, que enseña las emociones a través de los chakras. Entonces voy mezclando mucho de la fantasía, ¿cierto? Que es el mundo de los niños, que es la creatividad. O sea, para nosotros como adultos es algo quizás fantástico, loco, lejano, pero para ellos ese es su mundo. Entonces, cuando yo cuento una historia, ellos no lo van a ver como algo lejano, quizás ridículo, sino que como algo que existe. Lo que yo voy narrando para ellos es verdad, es real. Entonces, el yoga con los niños respalda, ¿cierto?, este mundo de creatividad. El yoga en los niños es dinámico, podemos saltar, bailar. Para hacer un calentamiento con adultos, claro, somos más tranquilos, un poco más serios, pero con los niños hacemos el saludo al sol cantando, corremos por la sala, podemos jugar al cachipún, que se juega acá en Chile, que es con las manos, no sé cómo se llamará en España, pero lo hacemos con el cuerpo, hacemos tijeras con los brazos. Bueno, ahí está ¡Ay, Gaspar. qué divertido! ¡Hola! Voy a estirar. Eh, bueno, este año tuve que incorporar a Gaspar en mis clases para poder complementar el trabajo y la crianza, con mucho temor, porque siempre los niños tienden a comportarse quizás un poco más desordenados o más desobedientes cuando está mamá, ¿cierto? No, sigo siendo la mamá, no la profesora, pero fue un cambio positivo, 100% positivo, porque empecé a entregar esas mismas herramientas a todo lo que yo hablaba y profesaba para otros,
lo pude comenzar a recibir yo misma como mamá. Se lo pude enseñar a él. Comenzamos a hablar el mismo idioma. Ahora yo lo incorporé a mis clases donde vienen otros niños, porque también hay una necesidad de los niños de tener contacto con otros niños. Claro, sí, sí, eso es esencial también para ellos, es que lo Esa necesitan. búsqueda existe, esa búsqueda está presente, los niños ven a otro niño afuera y quieren abrazarse y quieren jugar porque sea, uno puede tener toda la paciencia y jugar con ellos, pero no es lo mismo que jugar con un par. Entonces, el yoga te entrega esas herramientas y siento que como no es competitivo, no existe el número uno, no existe el que va a ganar la medalla, todos los niños pueden practicar y todos se sienten cómodos practicando. Entonces, es el plus que tiene el yoga infantil. Ujú. Sí, el juego, la verdad es que me parece súper divertido. Sí, yo creo que me voy a apuntar a esas clases aunque sea adulto. Porque al final, claro, si no lo haces así como lo metes como en un cuento, con el mundo de la imaginación, claro, para ellos puede llegar a ser igual aburrido, ¿no? Hasta que me dice que empieza a respirar, esto no entiendo. Sí, al final es un juego y me parece, vamos, que seguramente se lo pasen súper bien en las clases. ¿Con qué edad pueden empezar? Nosotros, bueno, siempre mi maestro de yoga con el que yo estudié siempre decía de los 5 años en adelante, Ujú, que era algo con lo que yo concordaba cuando trabajaba en la sala de clases, pues ahí un niño ya pasó por un jardín, quizás sus primeras etapas de la escuela, pero con Gaspar he ido incorporando, yo diría que él se unió así al 100% a mis clases a los 3 años. ujú, La primera parte son clases más cortitas, obviamente 30 minutos, media hora, muchos juegos, ocupo muchos instrumentos musicales, mucho canto. Me gusta mucho incorporar la música en mis clases. Tengo una playlist que he ido como incorporando de a poquito. Mira, lo que dice sí. ahí, Eva, dice, en Antofagasta, en Chile, fase 2, eso quiere decir que no se puede salir. Bueno, yo lo invito a quien me está escribiendo ahí. Gracias a todo esto que está sucediendo, nosotros le estamos brindando también a los papás, a los adultos, 2 talleres gratuitos, uno de mindfulness y otro de emociones, porque siento que son herramientas que los niños necesitan. Yo siempre trabajo en un rango etario de 4 a 8 años máximo hasta los 12 porque siento que de ahí en adelante ya me gusta trabajar como una práctica de adultos, cuando ya hablamos de adolescencia. Pero con niños más pequeños, yo le aconsejo si los papás quieren probar, si los papás quieren ver si a los niños, a sus hijos les gusta o no. Yo tengo algunos videos en YouTube, si no son míos pueden ser de otros profesores. Los videos tienen mucha música, mucho juego, un lenguaje que es fácil, porque cuando tú haces la primera práctica con niños y inmediatamente te pones a hablar palabras que los niños no entienden, yo creo que inmediatamente existe como, no Sí, entiendo, a mí me desconectan. pasó la primera vez cuando vi las palabras que usaban, los cantos, yo dije, oh, no, esto no es para mí, no entiendo nada, pero pasa con los niños que uno tiene que usar un vocabulario fácil, simple, y siempre dinámico. Cuando ya pasa mucho rato con los niños que estamos respirando, muy en silencio, no es parte de la esencia del niño estar tanto rato en silencio, tanto rato quieto, y podemos ir combinando las meditaciones activas, ¿cierto? Que son estos movimientos, mudras con las manos a través de la música, y también estás trabajando la concentración. Y también estar en silencio porque quieren no equivocarse con los dedos, junto con el movimiento. Entonces, en el fondo, también están logrando el objetivo, pero a través, ¿cierto?, de la esencia de los niños, que es el movimiento. Ujú. Sí, al final es cambiar porque mantienen la atención durante un corto periodo de tiempo. Entonces, al final hay que ir cambiando de actividades para que sigan interesados. Y bueno, aunque el yoga también les ayude a desarrollar esa atención, sí que, bueno, pues siguen siendo niños al fin y al cabo. Y tienes que ir cambiando las diferentes actividades cada poco tiempo. Exacto. Bueno, justo estaba diciendo lo de la atención, claro, porque que al final muchas veces los adultos se benefician mucho del yoga en el sentido de que se tranquilizan y les permite
mantener más la atención, por más tiempo la atención y mejorar un poco esta capacidad. Los niños, ¿cuáles son los beneficios que tienen de practicar yoga desde la infancia? Exacto. Yo creo que parte de la práctica de yoga incluye trabajar técnicas de concentración, porque a mí no me gusta hablar de meditación infantil porque eso es cuando ya el niño lleva un buen tiempo trabajando la concentración, que es lo primero que tiene que abarcar, ¿cierto?, una práctica de yoga. Darle herramientas a los niños, a las niñas para lograr concentrarse, ¿cierto? A través de quizás meditaciones activas, como te estaba hablando recién, algunas actividades de atención plena, pero principalmente una herramienta que es gratuita, que siempre le digo a los adultos con los que trabajo, es la respiración. Esa es nuestra herramienta, la respiración. Y todos de repente dicen, pero siempre respiramos desde que nacemos. Pero una respiración consciente puede hacer el cambio entre el caos y la tranquilidad. Enseñarle a un adulto, ¿cierto?, a respirar y que ese adulto pueda enseñarle a sus hijos, a sus alumnos, a respirar, ya hace el cambio entre el caos y la tranquilidad. Cuando pasa cualquier cosa, sea una emoción agradable o desagradable, siempre repercute en nuestra respiración. Cuando estamos enojados, cuando estamos sorprendidos, cuando estamos asustados, nuestra respiración siempre va a estar más agitada que cuando estamos en calma o alegres. Entonces, aprender a manejar la respiración, aprender a controlar, ¿cierto?, esos cambios bruscos, también pueden ir haciendo que nuestra mente, ¿cierto?, busque la calma, que nuestro cuerpo busque la calma, pero siempre de la mano de la respiración. Sí, de hecho, a ver, se ha demostrado que, no sé, en niños, bueno, esto en estudios en adultos, sí que se ha demostrado que el hecho de practicar ejercicios de atención plena hace que al final las emociones las lleves como más, o sea, al final sin quererlo, ¿no? Surge de forma inconsciente. Las emociones como que las vivas como más, con más calma, ¿no? El hecho de practicar atención plena ya no solo favorece la concentración y la memoria también, sino favorece también en la gestión emocional en el sentido que automáticamente así, bueno, mecanismos cerebrales, así un poco complejos, se consigue que ser más positivo, así a nivel general. Esto evidentemente no significa estar siempre feliz, porque eso es imposible, sino Exacto. tender a ser más positivo, ver cómo la vida de otra manera, ¿no? Tender a ver algunas situaciones de la vida que igual de otra manera verías como que te desbordan, al final sin quererlo, con estos ejercicios de meditación y atención plena, como que, no sé, se expande la mente y como que al final relativizas mucho más y lo llevas como con más calma todo y al final es importantísimo esto porque consigues que ante un problema que en otro momento te desborda y no consigues ver la solución, ¿no? Si practicas atención plena de manera regular, practicas meditación, consigues al final poder llevarlo con más, no, a un nivel, en vez de estar aquí así desbordado, estás un poco más aquí y vas a ver la solución mucho más fácilmente. O sea, no solo te ayuda a practicarlo en el momento, sino que el hecho de hacerlo regularmente se ha demostrado, ahora mismo no tengo el experimento aquí, me acabo de acordar que lo leí hace unos meses, se ha demostrado que ayuda mucho a los diferentes aspectos de las emociones, como pueden ser, por ejemplo, el cuánto tiempo se mantiene la emoción en ti, o cuánto de arriba o abajo, o sea, cuánto de intensa es. Al Exacto. final, el hecho de producir, de hacer estos ejercicios te ayuda a un poco equilibrarlo, ¿no? A llegar a un poco a un equilibrio. Si normalmente es una persona que enseguida, cuando te enfadas hasta aquí, si haces ejercicios de meditación, hay como diferentes tipos, ¿no? De meditación, no recuerdo ahora mismo cuál era, ¿no? Hay como diferentes secciones, pues consigues que esas emociones no sean tan intensas en ti o Exacto. que no duren tanto tiempo. Si es una persona que te quedas estancado durante mucho tiempo, estás triste, igual te tiras 3 días fatal, pues consigues que te dure menos tiempo. O sea, lo vi, además lo leí en un libro y me pareció súper curioso, la verdad.
Porque De al final hecho, parece que no, ¿no? Dices, Jolín, el hecho de practicar estos ejercicios, sí, veo cómo puede producir que mejore mi atención o mi memoria, pero claro, es increíble que también te ayude a regular las emociones de esta manera, ¿no? Y centrarse un exacto. poco, ser un poco más positivo, que sean menos intensas, que estén menos prolongadas en el tiempo, o sea, que no te tires 3 días o 4 fatal, sino que simplemente pues la transites durante menos tiempo, ¿no? Que sea mucho más fácil salir. Me pareció bastante interesante. De Eh, hecho, sí, eso es lo que el mindfulness te enseña, es la idea de que las emociones, tú puedas sentir las emociones en tu cuerpo. Al sentir la emoción en tu cuerpo, tú puedes hacer algo antes de que esto pase más allá. De hecho, la emoción biológicamente en nuestro cuerpo, en nosotros dura 90 segundos, pero somos nosotros los que involucramos, ¿cierto?, nuestra mente, nuestros pensamientos y hacemos que esto ya pase a ser un estado. Entonces, la emoción va y viene, las emociones duran muy poco y va a depender de nuestra mente, ¿cierto? Es cuánta importancia le vamos a dar a esa emoción. Si nos va a embargar todo el día, ¿cierto? A los adultos nos pasa mucho, los niños se enojan y al rato andan juntos como amigos porque así los niños viven la emoción como tiene que ser. Entonces, el mindfulness, la atención plena, habla mucho de que el mayor sufrimiento del hombre, ¿cierto?, está en sus propios pensamientos. En los pensamientos tenemos tantas cosas en nuestra mente, ¿cierto?, que nos hace sufrir, no jerarquizamos, no ordenamos, no sacamos aquello que no está sumando, sino que le seguimos dando y dando vueltas. Entonces, tenemos que sentir las emociones, sea tristeza, sea rabia. Yo lo converso mucho con mi hijo, lo converso con los papás con los que trabajo. Hay que sentir la emoción, hay que aceptarla, hay que buscar maneras de poder buscar, pasar a otra emoción agradable, pero tenemos que hablar de tristeza, tenemos que hablar de miedo, más en estos tiempos de pandemia. Tenemos que hablar de las emociones desagradables. No todo es color de rosa en la vida de las personas. Entonces, tendemos a todo positivo a través de las redes sociales y que no nos leen pueden decir, o sea, soy yo el que está mal, o sea, está mal que esté triste, está mal que tenga miedo frente a lo que está pasando, porque mira ella, la persona que yo sigo, todo bien, todo positivo, todo alegre. Tenemos que hablar de las emociones desagradables, sobre todo quienes tenemos un rol, ¿cierto?, de comunicación y una responsabilidad que queramos o no la aceptamos del minuto en que empezamos a comunicarnos con las personas, a llegar a más hogares. sí, al final mostramos solo una muy pequeña parte de nuestro día a día. Acuérdate, o sea, una foto que es nada, es que un milisegundo de lo que ocurre en las 24 horas del día, con lo cual, sí, también es cierto que en ese sentido las redes sociales han hecho bastante daño porque parece que si no estás feliz está mal, ¿no? Que todo el mundo ve las redes sociales, todo el mundo está divirtiéndose, aunque sea en casa encerrado, ¿no? Y todo el mundo está bien, ahí está con su café maravilloso, precioso, o sea, al final parece que es todo color de rosa, pero claro, esa es la imagen que quieren proyectar al final y no, al final su vida no es eso. Evidentemente, claro, no te van a mostrar a ellos súper enfadados o llorando, pues porque al final no sé, igual no les apetece en ese momento hacerse una foto, al final se trata de eso, ¿no? Y claro, parece que como te pones a mirar, todo el mundo es súper feliz y todo está genial y dices, jolín, ¿y yo qué? Porque ahora mismo no me siento bien. Yo no, me apetecería estar con mis amigos en un restaurante tranquilamente. Pero mira, estás feliz en su casa. Yo, ¿cómo puede ser que no sea feliz? Si estoy bien de salud, ¿cómo puedo no estar bien, jolín? Tengo que estarlo. Como que intentas forzarte y no, eso no se trata de eso. Al final, nada, tenemos que mostrar todo, bueno, más que mostrarlo, todos tenemos que ser conscientes que eso que se muestra en las redes sociales es una muy pequeña parte del día a día y que todo el mundo experimenta todas las emociones y quien no las experimente es porque las está, se las está tragando. Y eso es, vamos, terrible porque al final se hace bola. O sea, al final, como cuando te empiezas a tomar un filete, 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 no masticas bien, se te hace una bola, el filete. Pues esto igual con las emociones, se te acaban haciendo una bola
gigantes si no las gestionas o si tratas de evitarlas, ¿no? Si lo que intentas es, bueno, pues me voy a distraer, ay, estoy enfadado, pues entonces me voy a distraer y el día se me pasará, ¿no? Porque es que vas a ir ahí, o sea, aunque no esté aquí, está aquí y luego el próximo día Exacto. que pase algo parecido, vas a volver a salir. Comenzamos a evadir, y si yo lo hago así, yo se lo enseño a mis hijos, a los niños con los que yo estoy, y así tenemos que hacerlo. Y no es así, no es así la manera de hablar o tratar las emociones, sino que conversándolas, viviéndolas, sobre todo para quienes somos educadores. Qué importante para quienes somos educadores, mostrar la otra cara a los niños, mostrar cuando estamos en clase. A veces yo les digo a los docentes, a los maestros, si quizás no estamos tristes, pero queremos hablar de tristeza, quizás contar una historia, quizás llegar poco a poco a los niños y que hablen. Es importante que ellos puedan entender que puedo estar triste, hoy no estoy bien, hoy estoy triste, quizás hoy estoy enojado. Entonces, si siempre le hacemos creer que estamos siempre felices, siempre alegres, ellos creerán que así es la vida, y cuando ellos están tristes Sí, se lo van a guardar y guardan, y es igual que una olla a presión que está ahí lista para sí, explotar. sí. ¿Sí? Entonces, tenemos que hablar de emociones con los niños, pero principalmente yo siento que existe una responsabilidad hacia los papás, hacia los adultos que están criando. A ellos les falta mucho apoyo. Sí, necesitan saber cómo hacerlo ellos mismos y cómo enseñarlo a sus hijos, porque si no, es que una cosa que lo que ocurre muy a menudo es que tu hijo está enfadado, está gritando y le dices gritando, ¡no grites! Claro, evidentemente así es imposible. O sea, si le dices, si él está gritando y tu forma de intentar mitigar eso es gritándole a él, es que hay algo que no funciona. O Y, sea, si tú le estás y, enseñando que tu forma de gestionar la rabia y es gritando, es ¿qué va a hacer? difícil cuando trabajas con tantos niños, que tú como adulto tengas un mal día, ¿cierto? Y qué nivel de educación emocional tenemos nosotros, los docentes, los profesores, los maestros, para trabajar con tantos niños, con tantas niñas en una sala de clase, en un aula. Es muy difícil, no es algo simple. Pero bueno, para eso somos los adultos, ¿cierto? Los que tenemos esa capacidad de poder como educarnos en ese ámbito. Sí, al final se trata de eso. Es muy súper importante lo que haces con los profesores, porque lo necesitan sobre todo ahora, ¿no? Que es que, no sé, ahí, pues seguramente en muchas zonas, como decía una persona que está conectada, que en unas zonas que no pueden salir, ¿no? Entonces entienden que pues no habrá colegios. Pero y quizá en otras zonas sí la hay. Aquí en España, por ejemplo, sí que ahora hay colegios, pero claro, al final hay una distancia, cada uno come en su pupitre, los profesores tienen que tener mucho cuidado, tienen que andar, al final, el gestionar un aula en el que están acostumbrados, están acostumbrados a gestionar un aula o a llevar a niños pues en condiciones de pues que están unos hablando con otros, que están haciendo ejercicios ayudándose juntos, que están jugando, haciendo lo que sea todos juntos, y ahora es todo diferente, entonces tienen como que adaptarse, ¿no? A esa nueva situación que también genera bastantes miedos, ¿no? Y es fundamental también para ellos que sepan aprender, que aprendan inteligencia emocional y también que enseñen a los niños educación emocional, porque los niños también esto lo sufren mucho, el hecho de no poder jugar igual con sus amigos, ¿no? En el patio, no sé ahí, pero aquí en el patio salen y cada uno a sus horas, en algunos casos, en otros casos están como cada uno en una zona del patio y solo pueden jugar con los niños de su clase y también un poco con cuidado. Entonces, al final, si tienen amigos en otras clases, ¿cómo se van a sentir? Pues se sienten impotentes, ¿no? Es decir, "Oye, quiero jugar con mi amigo, no puedo", y se sienten tristes. Y eso también lo tienen que saber gestionar y tenemos que ayudarles, ¿no? A gestionarlo, Exacto. tanto los maestros en el aula como luego los padres en casa. Y bueno, esto puede parecer que jolín, los profesores dirán,
pero es que tengo ya suficientes cosas con las que trabajar como para ponerme a hacer gestión emocional, educación emocional. Y los padres ya un poco lo mismo. Estoy todo el Dame día un súper segundito. ocupado Arriba, dame un segundito. ¿Me das y un no, segundito? sí, sí. Espérame, Gaspar, ven. Me comentaba que los padres también, ¿no? Están todo el día muy ocupados y me dices algunas veces que no tenéis tiempo de educar en emociones. Pues no es tan difícil. Muchas veces en el día a día es la mejor manera. ¿No? Un poco, como comentaba, bueno, mientras vuelve Carla, comentaba, voy a sacar la semana que viene, estaba comentando mientras se volvías, un curso gratuito para introducir educación emocional, va a ser para padres y maestros, si quieren un poco ver cómo pueden hacerlo en el día a día, que como comentaba al final, no solemos tener tiempo, ¿no? Es que me voy a poner en casa a enseñarle a gestionar sus emociones, a reconocerlas, tal, es que no tengo tiempo en el día. Pues es que al final no se trata de sacar tiempo, se trata de, en las situaciones cotidianas, educar en emociones. Y es que es la mejor manera al final, no vas a sacar un rato específico, es que al final no es lo mismo la teoría, que saques un rato específico de sobre emociones, que en la práctica, en el día a día, ocurre yo qué sé, pues entre hermanos hay un conflicto y se están peleando, pues ahí en ese momento esa es una situación ideal para acompañarles a gestionar sus emociones, que uno está enfadado, o está triste, o está lo que sea, pues ese es un momento ideal para enseñarles en la práctica, es la mejor manera al final, porque una cosa es la teoría, que lo que puede ser en un libro, pues hay que hacer esto así, pero luego ponerlo en práctica es otra cosa totalmente diferente. Entonces es mucho mejor practicar en el día a día que decir, pues me cojo un rato de media hora todos los días para enseñarles, pero a ver qué rato, porque entonces que no me da, porque entonces no me da tiempo a hacer la cena. No, pues se trata de, en esas situaciones cotidianas, manejarlas y saber llevarles para que gestionen sus emociones de manera adecuada. Bueno, y con el yoga, ¿cómo hacemos? ¿Cómo contribuye el yoga a la gestión emocional? Porque estaba hablando de frases que se pueden decir o cómo guiarles, ayudarles a gestionar en el día a día. Yo desde lo que sé es más bien con cómo enfrentarnos nosotros a las situaciones y qué hay que hacer y qué no hay que hacer, más en el sentido de nuestros comportamientos, ¿no? De qué tipo de cosas no se les pueden decir, qué tipo de cosas no se pueden hacer y que sí. Pero con el yoga, ¿cómo contribuye a gestionar las emociones? Hay muchas posturas de yoga que son fáciles de hacer para una persona principiante o un niño que está comenzando a practicar yoga, que ayudan a alejar, a sacar emociones desagradables como el miedo, ¿sí? Como la rabia. Yo lo ligo mucho a los chakras, lo ligo mucho a las energías. Entonces, no sé, cuando hablamos del chakra que está alojado justo en la zona abdominal, ¿cierto? Hablamos de Manipura chakra, que tiene relación con el elemento fuego. Entonces, inmediatamente yo les digo a los niños, cuando estamos enojados, ¿dónde se aloja la rabia? ¿Dónde siento un dolor? Algo aquí como que me quema. En la guatita. Entonces, ¿qué podemos hacer para sacar esa rabia? Hacemos posturas, hacemos torsiones, hacemos posturas, ¿cierto?, donde nos agachamos, entonces trabajamos la zona abdominal y podemos ir liberando esos nudos, ¿cierto?, que se apoderan de mi cuerpo físico, pero que está ligado 100% a mi cuerpo y sutil, que es lo que no vemos, pero lo emocional. Trabajo mucho con la respiración, trabajo con elementos, por ejemplo, un globito relleno con harina, que es un elemento simple, pero lo vamos trabajando a través de la respiración, donde lo aprieto, lo suelto, inhalando, exhalando. Cuando siento rabia, cuando siento alguna emoción que está invadiendo mi cuerpo y siento que así prácticamente estoy paralizado de enojo, ¿qué puedo hacer al respecto? Respiro, inhalo por la nariz profundo, exhalo muy lento. Entonces, son herramientas y técnicas que los adultos ocupan en sus prácticas de yoga a diario, pero tú se las entregas a los niños. Tú le dices el beneficio que va a tener cuando lo practique. Y cuando él lo practica, siente el beneficio, inmediatamente el niño siente una pertenencia con esa actividad que tú le diste
que lo va a hacer cada vez que sienta miedo, cada vez que sienta rabia. Entonces, de repente tú hablas con los papás y dices, no, mira, cuando está enojado, de repente yo lo miro y está como respirando, como contando. Entonces dice, ya, esto está dando sus frutos, está dando resultados. Hay muchas posturas que ayudan, por ejemplo, a los niños que tienen miedo, ¿cierto? ¿Cómo le enseña a un niño a ser valiente? ¿Cómo le enseña a un niño a fortalecer su autoestima? Con algunas posturas, postura del guerrero, y somos fuertes, somos firmes, o no sé, soy un árbol que crece fuerte, mis raíces están en la tierra, siento la tierra, mis ramos tocan el cielo. Tú le vas diciendo, el niño comienza a sentirlo en su cuerpo, el niño siente que es fuerte, siente que puede tocar el cielo, y con una postura que quizás que un adulto simplemente le dices inhala, eleva brazos. Entonces es como tomo todo lo que me entrega el yoga y lo uno a lo que para el niño es significativo. Cómo engancho con la creatividad del niño, con la mente del niño para que él diga yo quiero seguir viniendo, yo quiero practicar, me gusta respirar, me gusta estar en silencio. ¿Qué rato de silencio tienen los niños? Si siempre está el televisor prendido, la radio, la play, cuando están en la escuela, la sala de clases, el recreo, el casino. Entonces, cuando tú le das un rato de silencio, que ellos sienten que es tan agradable estar con una música relajante, nadie grita, ellos lo sienten como necesario. Entonces les gusta cuando vienes a, ay, profe, ponga esa canción, o déjela un ratito más, o quedémonos un ratito más así. Entonces tú te das cuenta que es una necesidad de los niños y que existe un espacio en donde se lo están entrenando. Sí, pues tenemos todo el día de actividades extraescolares, de actividad extraescolar, o una cosa a otra, y parece que si se aburren es malo. Enseguida, como no están acostumbrados a ese momento de tranquilidad, a estar relajados, enseguida están, me aburro, me aburro, me aburro, me aburro. Y ya salen los padres al rescate, hey, pues mira, vamos a hacer esto. Y no, también al final tienen que aburrirse en algún momento, porque al final les ayuda, por un lado, a poder conectar con esa tranquilidad, y por otro lado, despierta su creatividad, ¿no? El aburrirse hace que te pongas a pensar en maneras de dejar de aburrirte. Entonces, no se Exacto, de trata de que los hecho, padres, bueno, tampoco, a ver, no, tampoco, ni se trata de que no juguemos con ellos y les dejemos ahí, a la pues si te aburres, apáñatelas, ¿no? Porque también hay que tener actividades en familia, ni se trata de estar todo el día como padres monitor de ocio y tiempo libre, diseñando actividades para tus hijos, ¿no? Un poco un equilibrio, ¿no? Que ellos... siento que se asustan mucho frente al aburrimiento de los niños. Cuando en nuestra generación, cuando éramos más pequeños, inventábamos de todo cuando estábamos aburridos, de ahí nacían las grandes ideas. Ahora los niños están aburridos y lo más fácil es el celular, ¿cierto? La tablet o un juego. Yo converso mucho esto con mi hijo, trato dentro de lo posible de que él también vaya desarrollando su creatividad, que también pueda jugar un rato solo, que pueda con sus cosas crear algo. No tenemos que asustarnos los padres cuando los niños están aburridos, de hecho de ahí nacen grandes ideas. Entonces es importante que existan esos ratos de aburrimiento, que ellos puedan aprender que no siempre nosotros vamos a poder estar 100% para ellos, porque trabajamos también, ¿cierto? Pero algo que lo digo como un consejo, pero así muy de manera personal, porque me pasa a mí también a diario, a quienes trabajamos desde la casa, cuando juguemos con ellos, estar 100% con ellos. Eso también ayuda mucho a la educación emocional. Es un reclamo que constante Gaspar me dice, sí, pero tú siempre estás trabajando. Estás aquí en la casa, pero siempre estás trabajando. Entonces cuesta comprender o llegar a un acuerdo con los niños que yo no salgo, es como, no salgo de casa, estoy aquí, pero en el fondo estoy trabajando. ¿Qué espacios quedan para compartir, cierto? Con los hijos. ¿Qué espacio queda para hablar? Y no subestimar a los niños cuando quieran hablar de algún tema, ¿cierto? Decir, no, son pequeños, no van a entender, a veces nos sorprenden bastante. Entienden mejor de lo que me parece, y de hecho pueden
ellos aportarte una solución bastante creativa que ni siquiera habías pensado. O sea, se les puede preguntar y siempre, evidentemente, pues con el vocabulario adecuado y demás, pero hay que involucrarles porque también, aparte de que bueno, ellos sienten que les has tenido en cuenta, ¿no? Eso por un lado, desarrollan su creatividad, aprenden a resolver conflictos, resolver problemas, que esas son habilidades esenciales, ¿no? Y lo hemos visto, además, eso, el año pasado, me cuesta todavía decir el año pasado, pero lo hemos Sí, visto que al final es esencial, ¿no? Cómo ha surgido un problema que ha sido una pandemia y todo el mundo rápidamente se ha puesto a trabajar para encontrar soluciones, para minimizarla, para sacar la vacuna súper rápido, todo el mundo se ha puesto a colaborar. O sea, eso no surge si no es con creatividad y con el saber resolver conflictos y resolver problemas. Al final son habilidades súper importantes en el día a día para la vida y las empresas lo demandan cada vez más. Entonces, esta creatividad es importantísima. Y esto eso le decíamos, el dejarles que se aburran. Sí. es Y ahora importante, sobre tu hijo todo está ahí, como mira, está ahí, ya se está inventando cosas para mantener su tiempo. Por ejemplo, es un ejemplo eh, él clarísimo. sabe que, de hecho lo conversamos antes que partiera, estamos solos los dos ahora, entonces, bueno, lo conversamos, yo le expliqué a él, y él sabe que lo que la mamá hace, y yo le converso mucho, de que lo que la mamá hace es ayudar a otras personas, a otros niños, a otros papás, y que la mamá necesita, por ejemplo, me pasó mucho en plena pandemia, trabajar mucho online, en entrevistas con otras personas, con otros adultos, educadores, y de repente él me llamaba o me necesitaba, pero él siempre sabía que yo estaba trabajando. Y eso surgió de una conversación. No subestimar y creer que no van a entender. Existe el aburrimiento, existen momentos en el que quizás no va a entender, quizás no lo va a entender, pero conversarlo yo creo que es como la clave dentro de todo. No, eso no. Es la clave dentro de todo. eh, y como te decía, siento que lo mejor que pude haber hecho durante el segundo semestre ya del año pasado fue incorporarlo a mis clases cuando ya se pudo. Yo le explicaba, estas clases son de niños, tú puedes estar conmigo. Las que vienen son de adultos, Gaspi, solo voy a hablar, no puedes estar conmigo. Ah, ya, mamá. Y nos fuimos coordinando. Y siento que incorporarlo a mis clases me hizo dar seguridad a mí también, me hizo entregarle las herramientas que yo le estaba dando a otros niños que no lo estaba haciendo con mi propio hijo. Y siento que esto fue lo que me sirvió mucho. Me di cuenta también que su vocabulario era muy amplio porque él le podía explicar a los niños lo que íbamos a hacer el calentamiento, van a hacer esto, tienen que tener su cámara encendida y hablaba cosas que él veía que yo hacía y las empezó a hacer él. Entonces, siento que no tenemos que tener miedo, los adultos sobre todo, como dejar, como a ver cómo decir, permitir esta naturalidad. Para quienes somos profesores, para quienes trabajamos en oficina, estamos con teletrabajo, ¿cierto? De manera remota. Tenemos miedo a que aparezcan nuestros hijos, tenemos miedo a que aparezca, no sé, la mascota, pero resulta que esta pandemia hizo que terceros vinieran a invadir, ¿cierto?, nuestros hogares para poder trabajar, cosa de que entonces tenemos que dar la naturalidad también que tenía todo este cambio. O sea, para todos nosotros esto es algo totalmente nuevo. Sí, es lo que ocurría. Estoy pensando que mira, nuestros abuelos que estaban, pues tenían, bueno, mi abuela no tanto, pero mi bisabuela, yo sé que en el pueblo tenía pues su tienda, ¿no? Y su tienda estaba, pues era el bajo de su casa. Y ahí pues, pues me cuenta mi abuela pues que ahí estaba muchos días ella ahí jugando, mientras estaban los clientes y más. O sea, era algo bastante habitual antiguamente que estuvieran los hijos en el trabajo de los padres, ¿no? En esto me cuento, pues estaba en la tienda ahí mientras estaban los clientes y se veía totalmente normal. Y ahora parece que como un poco se ha separado, ¿no? El trabajo de la casa o se había separado hasta ahora. El Hasta trabajo de la ahora. casa parece, claro, que era
el hecho de volverlos a juntar y que, claro, a ver si van a ver van a pensar que es poco profesional porque está tu hijo por ahí detrás. Pues no, es que no tiene nada que ver. Al final es que la situación es así y una cosa no quita la otra. O sea, tú eres profesional y eres padre, eres madre. Entonces, Exactamente. igual que tú que tienes ahí detrás, pues el otro lo tendrá, estará en su hijo en otra habitación o lo que sea, pero también está ahí en casa. Entonces, un poco hemos vuelto, digamos, hace unos cuantos años en los que esta vida familiar y vida laboral se ha vuelto a juntar, ¿no? Y hay que vivir con ello y hay que un poco aprender y gestionarlo de la manera que buenamente se pueda, ¿no? Al final se trata de aprender a llevarlo. Bueno, que no estamos acostumbrados a que eso sea Eso así. pasara. Bueno, y como comentábamos lo del que el yoga para la gestión emocional, ¿cuáles crees que son los beneficios de saber gestionar las emociones desde la infancia? Bueno, yo creo que muchos de los adultos que hoy somos, si hubiésemos sido educados emocionalmente, quizás nos hubiesen enseñado lo que, siempre digo, si me hubiesen enseñado lo que yo ahora sé, quizás muchas cosas hubiesen sido distintas, pero también nunca es tarde. Siento que me sirvió mucho, fue como un volver a nacer con Gaspar y pude decir, bueno, todo esto que he ido aprendiendo lo voy a ir practicando con él. Siento que tiene que ser una base sólida para los niños para que en un futuro sean adultos responsables, tolerantes, pacientes. Y creo que ese es el cambio que necesita la niñez para un futuro, partiendo de algo, no sé, quizás que uno diría no tiene nada que ver, el cambio climático. Yo creo que si todos nosotros hubiésemos sido educados emocionalmente, hubiésemos sido conscientes de lo que nos rodea, de quiénes somos, que no somos solos en este mundo, y que ojalá que la pandemia nos haya hecho a todos cambiar un poco nuestro pensamiento, siento que el mundo sería distinto. Y no pierdo la esperanza en que así lo sea. O sea, yo me levanto todos los días trabajando para y por los niños del lugar que sea, de cada rincón del mundo, siempre pensando en actividades, juegos, que puedan llegar a cada familia. Siempre digo, con una familia, con una persona que me escriba y que me diga, sabes que esto me ha ayudado mucho, lo estoy practicando con mi hijo, o soy profesora y sabes que lo estuve haciendo con mis alumnos, me sirvió un montón, tú ya dices, ya estoy cambiando. O sea, si yo llego a una profesora que le haga clase a 40 niños, llegué a 40 familias, llegué a 40 lugares. Entonces eso es como lo más importante dentro de lo que yo enseño, es que siempre que yo veo atrás de las cámaras, yo digo, bueno, ahí hay 5 profesoras, 5 personas, 10 personas tomando mi taller, yo sé que detrás de ellas hay 20, 30, 40 niños que van a recibir esos beneficios. Sí. Sí, como al final, a través de una persona puedes llegar a tantas. Eso Ujú. es súper bonito, la verdad. Y lo que comentas, al final un poco por eso también creé Escuela Creando Alas, surgió un poco por eso, ¿no? Porque me di cuenta que muchas de las habilidades que nos faltan cuando somos adultos es porque cuando éramos niños no las aprendimos adecuadamente. Cuando las aprendes de niño, los niños son como esponjas, se aprenden mucho más fácilmente y te ahorras muchos problemas en el futuro. Y luego, al final, aparte de que te ahorras muchos problemas, te va a ser mucho más sencillo luego pues, relacionarte con los demás y saber resolver conflictos. Cuando seas adulto, si ya tienes esa herramienta, no tienes que aprenderla. Y es que cuando aprendes algo de niño, se aprende muy fácilmente, pero cuando lo aprendes de adulto, cuesta un poquito más, ¿no? Es como los idiomas o es que cualquier otra cosa, ¿no? No es lo mismo aprender inglés desde que tienes 4 años que ponerte con 30 o con 40 a aprender inglés. Te va a costar bastante más. A ver, no quiere decir Estaba que no lo pensando vayas en a eso, aprender. Al estaba pensando final, en si te eso. pones, lo aprendes. Pero de niño es mucho más sencillo. Entonces, si esto se aprende, aparte de evitar muchos problemas y muchos conflictos en futuro, también hace que de adultos ya tengan esos recursos, esas habilidades para vivir con una salud emocional
tremendamente buena, ¿no? Y luego también, bueno, es que se ha demostrado a los niños que si saben gestionar sus emociones son mucho más flexibles, toman mejores decisiones y también al final el rendimiento académico se ve influenciado. Porque una de las cosas importantes es que cuando estás estudiando muchas veces pues igual se frustran o están tristes o cuando están delante del examen tienen miedo, ¿no? Si no saben gestionar esas emociones, les pueden desbordar y puede que les salga mal el examen o que no sean capaces de estar plenamente concentrados estudiando para el examen. Entonces, el hecho de saber gestionar sus emociones les ayuda a que puedan estudiar mejor y que luego de cara al examen estén mucho más tranquilos y puedan, luego esos conocimientos que han adquirido mientras han estudiado, los puedan poner, plasmar en el examen adecuadamente. Entonces, sí que se ha demostrado que mejora ahí el rendimiento académico y, bueno, y también a nivel social, ¿no? Yo Porque creo que va se sabe todo, que todo, los todo de niños, la mano. claro, el niño que sabe gestionar sus emociones, al final pues otros niños van a querer jugar con él mucho más fácilmente que uno que no. Si un niño al que enseguida cuando le dicen, no, pues no apetece jugar al juego que te has propuesto, vamos a jugar a este otro, si se enfada y se va, pues evidentemente pues no va a jugar, no va a jugar nadie con él, no, pero es que si se va y es él el que se aísla, solo pues no va a acabar jugando con nadie, ¿no? Entonces, a nivel social, pues va a tener más problemas, ¿no? Al final es como algo bastante lógico, ¿no? Que muchos aspectos de la vida están relacionados con las emociones, no son todos, ¿no? Sentimos siempre, estamos sintiendo algo. Y el saber gestionarlas adecuadamente pues hace que el día a día sea mucho más ameno, ¿no? O sea, lo llevemos mucho mejor. Y bueno, y en el ámbito laboral también, claro. Luego a nivel futuro, cuando esos niños salgan al mercado de trabajo y estén en una entrevista, esos nervios lo van a saber gestionar mucho mejor, con lo cual es mucho más fácil que la otra persona, el entrevistador, vea que son las personas adecuadas para ese puesto y luego ya en el trabajo, pues no sé tú, pero yo he tenido jefes que han sido inteligentes emocionalmente, jefes que no, y te puedo asegurar que hay una diferencia bastante grande, ¿no? En cómo gestionan su equipo y en cómo se sienten sus empleados o las personas, sus compañeros de trabajo, cuando la persona que está liderando o incluso otro compañero de trabajo tiene inteligencia emocional y cuando no es bastante distinto, ¿no? Y bueno, es fundamental el día a día el saber gestionar estas emociones. Bueno, pues no sé si tienes algo más que añadir, ¿no? Porque yo creo que no se me ocurre ninguna pregunta más. Yo creo que lo has dejado todo súper claro. Me ha encantado la forma en que se trabaja el yoga con niños. De hecho, es que, vamos, yo creo que tenías que hacer alguno para adultos así también. Tendría que ser súper divertido. Bueno, solo agregar que muchas gracias por esta grata conversación. Como tú dijiste, a veces la gente mira como muy de lejos lo que es el yoga, porque lo asocia a muchas otras cosas, a religión, a otras cosas, que si bien es parte del camino del yoga, a mí siempre me gusta traspasarlo al resto diciendo que es un camino de bienestar emocional, físico y mental. Y siempre digo lo mismo, o sea, si a un niño le enseñamos desde pequeño a manejar sus emociones, a respirar conscientemente, vamos a tener adultos pacientes, tolerantes, resilientes, con una autoestima fuerte. Un niño que tiene una autoestima fuerte va a ser un niño que va a triunfar en el ámbito académico, va a ser un niño que, y no digo triunfar que sea el de las mejores calificaciones, sino que un niño que se sienta seguro, un niño que aprenda, porque en el fondo lo que queremos es que los niños aprendan. Entonces, eso es lo que invita el yoga. Quiero darte las gracias a ti por esta invitación, por esta paciencia, y Gaspar también por su paciencia. Ya me está diciendo, mamá, despídete. Muchas gracias por saber que en muchas partes del mundo somos muchos los que estamos luchando y trabajando por la educación emocional infantil. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por permitirme
hablar contigo, ¿no? Que bueno, te lo propuse así, la verdad es que me alegró un montón de poder hablar de esto, ¿no? El yoga infantil, que es un gran desconocido, la verdad, porque no sé, yo hasta hace relativamente poco no sabía que se hacía con niños, yo pensaba que ya pues, es más con adultos, pero por el hecho de que al final es mucho de respirar y de mucho de calma, los niños pues al final son un poco terremotos en ese sentido, y no lo sabía y vamos, me parece súper interesante y cuando mi hija tenga la suficiente, ahí que va, a las clases de yoga. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, bueno, solo decir que esto luego lo colgaré en el canal de YouTube, que tengo en la bio, en mi biografía el enlace. Ahí voy colgando todos los directos que voy haciendo, por si otras personas que no tienen Instagram quieren verlos, si conocéis a alguien que le pueda interesar y que no tenga Instagram, pues que sepáis que en unos días lo colgaré en el canal de YouTube y lo podrán ver. Bueno, Ok. muchísimas gracias y nada, que tengas buena tarde, que por ahí es por la tarde. Aquí ya estamos de noche. Muchas gracias. Nos vemos entonces en otra oportunidad y dejarlos invitados también a las personas que nos vieron. Muchas gracias también por su tiempo. Como decías tú, en Facebook, Instagram, en todas las plataformas, aparezco igual, profe Carlita Yoga. Ahí pueden encontrar material, tips, videos para conocer un poco más del yoga infantil. Chao. Fenomenal, muchas gracias. Chao.